Rafael, la Unión de Empleados de Comercio, a la tarde. La noche nos invita a cenar el Partido Justicialista de San Rafael. Que tenemos un compromiso muy importante con los gremios ferroviarios, con la fraternidad, con la Unión Ferroviaria y con APEDEFA, con los cuales, bueno, los talleres de Nueva Palmira, los talleres diésel, así son conocidos. Así que los esperamos a todos. Vamos a hablar sobre el modelo argentino para el proyecto nacional. Sobre el modelo argentino para el proyecto nacional. Es el llamado a la unidad nacional del general Perón el 1 de mayo de 1974 frente a la Asamblea Legislativa, en una mañana de gloria de los argentinos, donde Perón, luego de pedirle, ofrecerle a Balbín que lo acompañara para constituir un gobierno de unidad nacional, y ya que estamos en Mendoza, como argentino, llamo a los radicales a sumarse al modelo argentino para el proyecto nacional, para que las dos manifestaciones modernas del ancestral movimiento de los argentinos, del ancestral movimiento de liberación de los argentinos, para que esas dos expresiones telúricas de lo mejor de la política argentina se unan en este porvenir en el modelo argentino para el proyecto nacional. Todos los nacionales. Reunamos las lanzas de todos los nacionales. Volvamos a pasar por las aguas bautismales de nuestra doctrina nacional y alimentemos el modelo argentino para el proyecto nacional. Porque la instancia sigue siendo la misma, unidos o dominados, liberación o dependencia. Los que somos peronistas pondremos nuestra parte, lo mejor que podamos dar, pero también vamos a esperar de otros argentinos que no son peronistas que también den lo mejor que tienen para dar y edificar de manera conjunta esa teoría política que tiene que constituir a la causa del pueblo argentino en las razones de Estado, para que haya verdadera democracia, que es el gobierno del pueblo, y no otra cosa que eso. Un gobierno que hace lo que el pueblo manda, y nada más. Porque para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Esa voluntad de unidad nacional tiene que tener una meta política. Tiene que haber una filosofía que la respalde, una raíz filosófica que nos pueda ir llevando en el despliegue de la técnica, de la organización de la comunidad, y que nos determine una filosofía del derecho para crear un nuevo plexo jurídico argentino. Esto es una nueva Constitución Nacional. Y si no hay norma, bueno, es un naranjal donde cada uno agarra la naranja que más le gusta y la come como quiere. Porque si hay fines, si hay norma, la norma ajusta la conducta a los fines. No se cumple por el deber por cumplir con el deber, sino se busca realizar el bien. Y por eso inculcar la virtud en nosotros, para luego, mediante el mayor contagio, que es el ejemplo, inculcar virtud en nuestros semejantes y poder vivir como hermanos. De eso se trata ser argentinos. ¿Y qué función tiene la doctrina nacional? Poner a todo al mundo a patear para el mismo lado. Prepara al hombre filosóficamente. Lo prepara. Pero, ¿qué es lo más importante de todo? No lo prepara para que el hombre tenga una vida contemplativa. Prepara al hombre para la lucha. Prepara al pueblo para organizarse. Pone a todos los argentinos a patear para el mismo lado. Ahí tiene fines la doctrina, porque comprende que vivimos en la injusticia social. Y hace suyos a los hijos de los demás.
y no quiere esquivar el dolor ajeno. Se hace carne del dolor ajeno. Y se pone al frente. Entonces hay que recuperar fines y normas. ¿Por qué? Porque debemos permitir que el hombre recupere la fe en la misión. Hay que recuperar la fe en la misión. Debemos recuperar la fe en la misión. Y la misión tiene que ser de tal magnitud tiene que ser de tal magnitud la misión. Tiene que ser de tal magnitud. Tiene que ser tan grande. Tiene que tener tanta belleza la misión. Tiene que tener tanta verdad la misión. Tiene que tener tanta bondad la misión. Que tiene que emitir un fulgor perpetuo como la más grande obra de arte de los argentinos. Y que esa obra de arte de argentinos, que es el modelo argentino para el proyecto nacional, tenga esplendor veri, tenga el esplendor de verdad que solo las obras de arte tienen. Esa luz inexplicable, pero que a todos nos conmueve, para que de una buena vez, los argentinos, todo el pueblo argentino en Cabildo Popular, ante ese esplendor de verdad, vuelva a abrir su corazón a la aclamación y diga: este es el proyecto, estos son los hombres. Agradecemos a los gremios que dan un extraordinario ejemplo aquí en este epicentro de lo mejor de la producción ferroviaria del país, que son los talleres de Palmira, conocidos por muchos argentinos como los talleres diésel. En estos talleres, para nosotros, se acuna el porvenir de la producción de caballos de fuerza nacionales para mover trenes argentinos conducidos por trabajadores argentinos y fabricados por trabajadores ferroviarios argentinos. Y es un gran ejemplo que los gremios dan aquí de que podemos tener reunido a APDEFA, podemos tener reunido a la Unión Ferroviaria y a la Fraternidad. Y es una demostración de unidad de los trabajadores que merece el reconocimiento que corresponde. Así que saludamos esta verdadera, auténtica manifestación de unidad de todos los gremios ferroviarios aquí presentes. Gracias. Porque nosotros los argentinos estamos de acuerdo con la integración. Entendemos que argentino se puede nacer en cualquier parte. Por eso ser argentino es un existenciario. Pero nosotros no podemos aceptar tener corrientes migratorias que pretenden imponer un régimen de insectificación en el cual se trabaja a destajo hasta morir todos los días. No. Se tienen que avenir al régimen nacional. Porque si no, operan en contra del régimen nacional de los trabajadores. Termina siendo una fuerza contraria a la fuerza de los trabajadores argentinos organizados. Y no es una cuestión que hay que atender a las explicaciones del relativismo cultural del progresismo. Bueno, es otra cultura, vos tenés que entender. No, no tenemos ningún interés en entender. Usted es usted, yo soy yo. Pero acá hay que hacer respetar la ley de los criollos. Porque nos quieren vaciar de cultura nacional, nos quieren vaciar de tradición, nos quieren vaciar de todo aquello que nos constituye. No, no es justo. No corresponde. Nadie puede decir que los argentinos no seamos tolerantes. Nosotros somos el mayor ejemplo que existe en la especie humana de integración. Aquí estamos hechos de un justo mixto, de un mixto justo que es ni tan indios ni tan españoles. En la lucha y en el lecho se ha dado la nueva raza
que es los criollos, que somos los originarios de esta tierra, los criollos. Después vinieron 14 millones de tanos, totalmente integrados a la vida nacional. Uno dice, soy ítalo-argentino. ¿No lo viste al pibe de Colapinto? Porque esa es una idea norteamericana. Los norteamericanos dicen ítalo-americano, afroamericano. No va. Argentino. Hasta la muerte. Y algo tiene esta tierra. Nosotros le decimos anima teluris, el espíritu de nuestra tierra. Porque aquellos alemanes, polacos, rusos, ucranianos, yugoslavos, húngaros, que se masacraron en la Segunda Guerra Mundial con 60 millones de muertos en los campos humeantes de batalla. Aquí en esta patria, todos sus hijos juegan juntos en la vereda. Porque somos criollos, somos argentinos y de la estirpe de Jesucristo. Hay con nosotros correligionarios radicales, hoy aquí presentes, y camaradas nacionalistas. Esto es importante señalar, ¿por qué? Porque aquí está reunido el Movimiento Nacional de los Argentinos. Nos faltaría alguno de la izquierda nacional de Jorge Abelardo Ramos y estaríamos con cartón lleno. La izquierda nacional está con nosotros, porque se mantienen firmes con el estandarte del Estado empresario argentino como modelo de desarrollo nacional. Su concepción antiimperialista de la izquierda nacional y otros más reconocen en nosotros la continuidad del movimiento nacional en los términos del Estado empresario argentino como instrumento por excelencia de la lucha antiimperialista de los argentinos contra el imperialismo económico de las potencias extranjeras. Ahora, eso nos une a todos los nacionales. Porque nosotros desde San Martín y el campamento de la ¿Por qué se llama la consulta? Porque aquí hizo la consulta el general. Metió el bicho, el viejo vivo. Le dice a los indígenas, yo voy a cruzar por acá por el río, les pido permiso. Se reía, por el río no puede cruzar. Yo voy a cruzar un ejército por ahí, por el río. No, San Martín, yo soy San Martín. Usted tiene que ir por el paso que está acá, un poco más allá, 20 kilómetros. ¿De verdad? Sí. Bueno, les pido permiso para pasar por ahí. El 16 de febrero voy a pasar por ahí. Y del otro lado voy a luchar contra los enemigos. Perfecto. Porque nosotros desde San Martín y el campamento del Plumerillo arrancamos con las primeras fábricas donde se funda la primera siderúrgica, metalúrgica nacional en la producción para la defensa. Fíjense ustedes, en el peronismo se suele decir de que la concepción de nación y pueblo en armas que desarrolla el general Perón es producto de las lecturas de von Golsen, que es un teórico alemán que desarrolla la idea de nación y pueblo en armas. Pero sin embargo, cuando nosotros observamos al fray Luis Beltrán, alguien va a decir que el fray Luis Beltrán leía von Golsen. Un cura que fabrica armamento. Si eso no es la nación en armas, no sé qué es. Si eso no es el pueblo en armas. Si nosotros observamos a los gauchos de Güemes,
¿Qué más clara expresión del pueblo en armas que los gauchos, los infernales de Güemes? ¿Habían leído a von Golsen, los gauchos de Güemes? No, eran analfabetos. Así como el general Belgrano funda las fábricas militares en Buenos Aires, en Córdoba y en Tucumán, va avanzando esta idea de la organización industrial del país a través del ejército argentino. Esto es claro, es fundacional. Quizás si fuéramos más atrás todavía, antes que el Estado empresario, ¿qué está? Antes del Estado empresario está la de autodeterminación de los criollos. Antes de eso está nuestra concepción irreverente de argentinos. Porque en 1602, Martín del Barco Centenera escribe el poema La Argentina, donde se dice que esto es la Argentina por primera vez. Dice, bueno, estas tierras bendecidas por Dios siempre serán asediadas ¿por quién? Por Drake, por el pirata inglés. Desde allí, y ya para 1806, Liniers reúne a los criollos y con ello da el combate para expulsar a los ingleses sin tener todavía un ejército regular, un ejército de línea. ¿Cómo se expulsó al invasor inglés? Bueno, con criollos, con mulatos, con españoles, con indios, y utilizando como armas herramientas de labranza. Esas herramientas de labranza, tijeras de esquila, cuchillos, facas, machetes, berijeros, caroneros, facones, medias tijeras atadas a tacuaras con los tientos del país. Con esa arma chica se hizo la patria, con otras más sofisticadas se la entrega. Pero esa arma chica, en ese tiempo como ahora, que es nuestra arma, cuando salga, tiene que salir cortando. Ahí está la determinación del criollo. Que salga cortando. Cuando en lo que es la estación ferroviaria de Once, en la capital federal, la Plaza Miserere, ahí estaban los corrales. Y los criollos van bajando de los corrales hacia el bajo, donde estaban los ingleses, con toda su artillería. Y los ingleses empiezan a tirar con cañones, con obuses y con metralla. Pero aparentemente el grito de los criollos es tan ensordecedor que tapa el sonido de la metralla del inglés. Y es ahí cuando los ingleses huyen despavoridos de su posición. Lo mismo con respecto a la nacionalización del comercio exterior y la banca por Juan Manuel de Rosas. Hay que tomarlo como un gran conductor nacional y no meramente como un caudillo de la provincia de Buenos Aires. Porque Rosas fue el primero que reconoció la autonomía de las provincias argentinas. Enfrentó a los ingleses, viejo, en la vuelta de obligado, en 1845. ¿Por qué? Porque en 1835 el brigadier general, en defensa de la industria manufacturera argentina, sanciona la ley de aduanas y nacionaliza la banca, que estaba en manos de los ingleses, el puerto en manos de los ingleses. Bueno, y la tropa cipaya que siempre dispone aquí, vamos a ponerlo en un solo apellido, Martínez de Oz. Los contrabandistas de Martínez de Oz. Entonces, a partir de ahí, que son 10 años de una política de protección arancelaria a la industria argentina. Y en esto hay que verlo en términos geopolíticos y no dejarnos querer atrapar a nosotros como está ocurriendo ahora en este preciso momento en la Argentina, donde expresiones del oficialismo y expresiones de la oposición están discutiendo la escuela económica. Esto es un absurdo. Darle a la economía una magnitud que no tiene, hacer creer que la economía está por encima de la política, es confundir al pueblo. Es meterlo en un debate falso. ¿Ustedes creen que para esa época, para 1835, el mercado argentino, el mercado de las Provincias Unidas, del Río de la Plata, que se estaba constituyendo en la Confederación con Juan Manuel de Rosas, ¿cuántos habitantes tenía? 600.000. Entonces la pregunta es, ¿el mercado de consumo argentino
era tan determinante para Manchester. No, es que el problema no radicaba en el comercio, el problema radica en el dominio. Mire si van a navegar 18.000 kilómetros a vela. Imagínense navegar 18.000 kilómetros para venir aquí ¿a qué? A venderle poncho a nuestros gauchos. Ponchos hechos en Manchester. ¿Cuántos ponchos? ¿Cuántas bombachas? ¿Cuántas camisas? Es insignificante esto. Pero tiene que ver con el dominio. Tiene que ver con el dominio imperial de decir, el que produce manufacturas industriales soy yo y no usted. Ustedes deben ser proveedores de materias primas, que la teoría económica que ellos denominan clásica es aquella que decía que Inglaterra, para poder dar el salto productivo y tecnológico y realizar la revolución industrial, necesitaba tener una isla que produjera alimentos baratos para alimentar con alimentos baratos a la clase trabajadora y de esa manera bajar el costo laboral y aumentar la productividad. ¿Qué tiene eso de economía? Nada, es todo geopolítica. Pero a la inversa. No es que Inglaterra necesite una isla. Inglaterra es una isla y se hizo de un continente de alimentos baratos. Es geopolítica, no es economía. A partir de allí, cuando ya llegamos al general Roca y el teniente coronel Riccieri, donde se profesionaliza el ejército argentino y empieza a adquirir el ejército argentino un perfil industrialista que viene de San Martín, que viene de Rosas, pero que en la figura de Roca y el teniente coronel Riccieri hay una decisión de imprimirle al ejército argentino un perfil industrialista, el cual, ¿qué dice? Que tiene que determinar su hipótesis de conflicto y que de su hipótesis de conflicto deviene la determinación de su sistema de armas. Pero además de determinar cuál es el sistema de armas, hay que tener la autarquía de fabricarlo. Los argentinos debemos fabricar nuestro propio sistema de armas para justamente no depender de ¿qué? De comprarle las armas a nuestros enemigos. Nuestra defensa nacional no puede estar en manos del abastecimiento enemigo. Aparece el semillero de generales industrialistas que se manifiesta en el gobierno de don Hipólito Yrigoyen a través de la figura de Enrique Mosconi. El general Mosconi crea la primera petrolera estatal del mundo. Y eso lo hicieron los radicales y hay que reconocerlo. Y una expresión es sabio, pero otra expresión en Córdoba es el brigadier Francisco de Arteaga, que funda la fábrica militar de aviones en los tiempos de Alvear, que está la expresión del Estado empresario argentino a través de los radicales. ¿En qué? En esa especie de panteísmo social que tuvo que conducir Yrigoyen, con toda la inmigración europea que estaba entrando en medio de los conflictos de la Primera Guerra Mundial y las corrientes ideológicas del anarquismo, el comunismo, el anarcosindicalismo. ¿Sabe lo que era juntar el montón ese? Mamita. Y cuando Perón hace el camino del caudillo, que por aclamación el pueblo lo determina, porque Perón no gana el 24 de febrero del 46, eso es un acto administrativo. Perón gana el 17 de octubre de 1945. Es la institución criolla, el cabildo interior en el corazón de todo argentino, algo que el argentino no entrega jamás. Ahí no entra nadie, porque ahí está el discernir en el corazón del argentino. Cuando el pueblo argentino de boca en boca se entera de que han encarcelado al general Perón y no se sabe dónde está. Y de boca en boca el pueblo argentino se fue preparando y lo decidió y por aclamación dijo, este es el hombre. Y no existía el peronismo, el movimiento, no había unidades básicas, no había nada. Fue puro pueblo. Pero Perón crea. Y hay que reconocer que haya un criollo que crea, que sea creador. ¿Por qué no? Nosotros no somos todo copia o meramente una copia, sino que nosotros también somos creadores. Entonces, ¿puede haber coincidencias? Seguro. Pero se observa en el discurso de cierre del Congreso de Filosofía que se realizó aquí en la provincia de Mendoza
para la Constitución Nacional, que es un acto de amor del general Perón para con el pueblo argentino, reunir a los más grandes filósofos de la época para que en un congreso de filosofía se barruntara una constitución de los argentinos. Es el hecho cultural más importante del siglo. Y los que no vinieron no es porque no querían, sino que porque no les permitieron, como es el caso de Martin Heidegger, el gran maestro alemán que es invitado al congreso, pero él estaba en la Alemania ocupada por los franceses. Y los franceses, que siempre son segundos en todo, no permitían que el gran maestro alemán viniera al Cono Sur, a la hispanidad, a la nueva Roma, que es nuestra patria, a hablar del ser y del tiempo y la existencia. Que Perón está en una conversación universal. Perón se anima a discutir con Heidegger, al cual lo invita, y con Sartre, ¿no? Dice, bueno, se ha hecho, en estos tiempos donde se ha hecho doctrina de la angustia existencial, e incluso se ha llevado al caso de hacer doctrina sobre la náusea, dice, bueno, esto es real, los pueblos sufren, el ser siente dolor e incluso angustia. ¿Pero a qué se debe esto? Dice, a cierto relajamiento biológico. Y esto es producto de la pérdida ¿de qué? De dos cosas, de la norma y la finalidad. Se ha perdido finalidad y norma. Al perder finalidad y norma, el hombre ha perdido fe en la misión. ¿Qué hay que hacer? Recuperar la fe en la misión. Si el peronismo no tiene fines, no sabe a dónde va. ¿Cómo dice? Somos el movimiento nacional argentino. Argentino, acá estamos los del movimiento nacional. ¿Y para dónde van? Estamos viendo. ¿Qué? ¿El movimiento nacional no tiene fines? ¿No tiene causa? Bueno, no, ¿cómo estamos viendo? Entonces usted no será del movimiento nacional, porque si usted no sabe cuál es la causa de los argentinos, si usted no sabe cuál es la causa del movimiento nacional, usted debe ser de otro lado, o será un recién llegado. Y los fundamentos del Estado empresario argentino son fáciles de entender desde este punto de vista. Primero, cuando nosotros entendemos que para alcanzar el bien común, que es un bien de orden superior, que no es meramente la realización del bien a un prójimo, a un semejante, sino el bien común, es necesario de un organismo supraindividual o superindividual. Bueno, eso es el Estado, y así se funda la polis. Y toda ética deviene en una política. Toda ética deviene en una política. Ahí está la concepción del sum politikon de Aristóteles. Ahí está la constitución del Estado, de la polis. Y el joven Sampay, el doctor Sampay, que tenía 29 años, dice: el Estado debe adquirir algunos roles que en el pasado no fue necesario que tuviera, porque antes los conflictos se dirimían entre Estados, de naciones con naciones. Pero ante la aparición de los grandes consorcios internacionales, que hoy llamamos multinacionales, a veces estos consorcios internacionales, que son producto de la organización capitalista internacional, que responde a la sinarquía internacional, son formas de organización de la sinarquía que pretenden dominar a los pueblos y las naciones por encima a través de fuerzas indirectas. Es necesario que el Estado asuma roles que antes no ha asumido y que los determinaba a través del servicio exterior de la Cancillería y de las Fuerzas Armadas, si se llegaba a esa circunstancia. Pero en esta situación resulta que hay consorcios multinacionales que su facturación es superior al Producto Bruto de muchos países. Y si su facturación es superior, quiere decir que a través del poder del dinero y el soborno ponen y sacan gobiernos. Entonces, frente a esos poderes indirectos que terminan conduciendo la vida de las naciones y los pueblos, debemos nosotros darnos una organización a través del Estado argentino que permita defendernos de esas magnitudes.
Y allí está el fundamento del rol empresario del Estado argentino por parte del doctor Sampay en el gobierno del general Perón. Lo que nosotros tenemos que exigir como argentinos es desterrar para siempre la política de votame y vamos viendo, la correlación de fuerzas y coso, por una carta de navegación irrenunciable. Porque en la trampa electoral de la partidocracia se ha sacrificado al movimiento en el altar del partido. El movimiento es el cordero de sacrificio para la idolatría del partido. Es un pecado de idolatría. El haber matado el movimiento en el altar de sacrificio del partido es un acto de idolatría, porque es un sacrificio de sangre. Va en contra de Dios. Es un sacrificio de sangre. Se está sacrificando el movimiento. Si se sacrifica el movimiento, se está sacrificando al pueblo. No se puede idolatrar un instrumento, el partido. No, lo importante es que nosotros constituyamos comunidad. Eso es lo más importante de este momento. Hay que armar comunidad en todos los lugares donde estemos. Y el modelo argentino lo que nos permite es en pie de igualdad integrarlo. Porque, ¿qué ventaja tiene el modelo argentino? Es de todos los argentinos. Porque Perón así lo dijo. Y lo dejó claro antes de partir. Mi único heredero es el pueblo. Así que nadie aquí en la Argentina puede venir a vetar o a cancelar a otro argentino que quiere integrar el modelo argentino. Lo que está faltando son criollos que llamen al modelo argentino. No censores o jueces a quien nadie ha llamado, sino criollos que levanten la bandera del modelo argentino y digan, aquí estamos los nacionales, venga argentino, que acá hay otro argentino como usted. Hay que empezar, creo yo, a decir las cosas tal cual son, para salir un poco de la confusión general que genera la política del consenso, que es una de las aberraciones más grandes que hay en la Argentina, la política del consenso. El consenso que, bueno, es una mesa donde ya se tomaron todas las decisiones y nos llaman a nosotros en última instancia, último momento, para decir que sí. Somos el disenso. Nosotros somos la filosofía del disenso. Disentimos con el actual orden de cosas en la Argentina. Disentimos con el actual régimen partidocrático demoliberal. Disentimos con esta democracia controlada, donde ya se notan mucho los piolines de Estados Unidos e Inglaterra, y ya estamos viendo que detrás del cortinado están los piratas. Disentimos con esta falsificación que es el actual peronismo, porque ha perdido, ¿qué? Su irreverencia. Y al perder su irreverencia, perdió su identidad de argentino. Entonces perdió todo. No tiene nada. Es una naranja exprimida. No tiene nada para dar. Hay grados de dificultades con los cuales nos vamos a encontrar. Y el nuestro es grande, porque no se olviden de una cosa. Que Perón, cuando llega en el 74, planteaba que la economía la iba a resolver. Como Perón dice, eso nosotros lo vamos a arreglar rápidamente. Porque Perón, cuando dice el 2000 nos encontrará unidos o dominados, no está haciendo meramente un acto declamativo de decir frase. Hay respaldo. ¿Qué es el respaldo? El plan treintañal. Porque el 2000 nos encontrará unidos o dominados. Y para eso Perón iba a preparar las bases para que los que lo continuaran pudieran ser aquellos que edificaran durante 30 años para encontrar en el 2000 una Argentina unida de 100 millones de argentinos y no una Argentina desunida de 50 millones de argentinos. ¿Qué indica esto? El fracaso absoluto de la política argentina
en 50 años de decadencia nacional. Es incontrastable. Tenemos 5 millones de desocupados, pibes que quieren laburar. Hay que cortarla con esta mentira y meter un cachetazo ahora y a tiempo, antes que sea demasiado tarde y nos pasen por arriba, compañeros. ¿Cómo vamos a aceptar que venga cualquier maleducado a decir, no, los pibes no quieren laburar, están en otra, son vagos, agarrá la pala, agarrá la pala? Vamos a traer una pala y vamos a ver quién sabe hacer un pozo. Si vos o yo. Agarrá la pala. No tienen la menor idea de lo que es agarrar una pala y trabajar con una pala y hacer un pozo. Sin lastimar, sin llagarse las manos y sin lastimarse la cintura. Nos quieren venir a dar consejos estos conchetos de cuarta. Estos conchetos de República Bananera, que no tienen proyecto nacional, porque no son ni burguesía nacional, ni aristocracia, ni nada. Nada son. No son nada. No tienen autoridad sobre nosotros. Hay que decirlo. Sobre la paciencia del pueblo. Sobre la paciencia del pueblo. Pero sí hay que tener claro nuestra dignidad como argentinos. Y no dejarnos pasar por arriba. ¿Cómo van a decir esta barbaridad, esta grosería de que los jóvenes no quieren laburar y son vagos que están en otra? Todos los pibes argentinos quieren laburar. Todos los pibes nuestros quieren laburar. Todos, absolutamente todos. Nuestros hijos, nuestros sobrinos, los nietitos, todos quieren laburar. Yo vengo de la escuela fábrica Casal Calviño. Soy técnico mecánico en máquinas y herramientas. A nosotros nos enseñaron a trabajar la madera para poder hacer modelos de fundición. Y después fuimos al taller de fundición y con los modelos de madera, en tierra, hacíamos las fundiciones. Aprendimos a modelar. Y sobre esas fundiciones aprendimos luego a mecanizarlas, con torno, con fresadora, con cepillo. Aprendimos a soldar, aprendimos a hacer tratamientos térmicos. Aprendimos a hacer nitrurado de superficies en aceros bonificados, cromoníquel molibdeno, Siemens Martin, especial K. Aprendimos nosotros a leer de qué está compuesto un fierro por el color y la estrella de sus chispas en la piedra de amolado. Y eso nos lo dio Perón, porque esas escuelas las hizo Perón. Y ese sistema de educación para el trabajo lo creó Perón. Y Perón nos dejó una escuela que nos preparaba para el trabajo. Y en esa escuela que nos preparaba para el trabajo, Perón dejaba al tesoro de los argentinos, que son los niños y los jóvenes, en marcha a ser los futuros conductores del país. Eso era verdaderamente una comunidad organizada. Eso era la comunidad organizada auténticamente. Un vínculo entre criollos, una manera de convivir entre nosotros, una manera de hacer el país entre todos, una manera de realizar el que es maestro, el que es alumno, el que ya sale a trabajar, el que conduce la empresa, el sindicato. Un país verdaderamente organizado. Al Club Huracán entraste con el pie derecho a San Rafael. Así que bueno, muchachos, familia aquí reunida, en el fútbol, en los clubes, en las sociedades de fomento, en todo lo que son lo que el general Perón supo decir, las organizaciones libres del pueblo, aquello en lo cual el pueblo se reúne por propia voluntad y le da sentido a la propia comunidad y a la familia argentina. Agradezco que me permitan dirigirme a ustedes, soy agradecido de que se me permita compartir la mesa con ustedes y bueno, por la soberanía política, la independencia económica, la justicia social y el nacionalismo cultural de los argentinos, en que los clubes que tenemos que mantener como organizaciones libres del pueblo contra las sociedades anónimas deportivas y con toda la porquería que quiere venir a privatizar y a quedarse con lo que pertenece a la familia y a la comunidad nacional, los argentinos tenemos que defender. A muerte. Los clubes son nuestros. ¡Viva! Nadie más, son del pueblo. ¡Viva acá! Entonces el modelo argentino tiene que trabajar en el campo del espíritu para alcanzar una axiología criolla. ¿Qué es una axiología criolla? Aquellos valores que son constitutivos de nosotros. Podemos decir 4 virtudes teologales.
Esas 4 virtudes, ¿cuáles son? La esperanza, la caridad, humildad. Caridad, que es amor. La caridad es el amor al prójimo, al semejante, desconocido, ¿no? Es más, incluso si es anarquista, y uno le pregunta a un anarquista, ¿usted está de acuerdo con la esperanza? Claro, dice. Y la fe, no religiosa, pero sí, dice. Y con la caridad, no le diga caridad que tiene olor a cura, dígale amor. Los anarquistas somos los más grandes defensores del amor, porque nosotros somos los más humanistas de todo, dicen los anarquistas, ¿no? Y la humildad, claro, un anarquista por sobre todo tiene que ser un hombre humilde, porque aquí Naides es más que Naides. ¿Se da cuenta que 4 virtudes teologales valen para los anarquistas también? Hay que encontrar el encuentro entre nosotros, no la división, favorecer el encuentro, porque de ahí vamos a 4 virtudes cardinales: la templanza, la fortaleza, la prudencia y la justicia. Y hay 4 virtudes criollas o gauchas, que son la preferencia por nosotros mismos, el orden vertical de los valores, el valor de la palabra empeñada y la gauchada. La preferencia por nosotros mismos, sí, yo argentino, ante cualquier situación, yo argentino. ¿Qué más? El orden vertical de los valores. Bueno, en la Biblia gaucha también se ve. De Naides sigo el ejemplo, Naides a dirigirme viene. Yo digo cuanto conviene y quien en esta huella se planta, debe cantar cuando canta con toda la voz que tiene. Eso. Yo no alzo la voz para hacerlo callar, sino para llamarlo a que usted también diga cuando a usted le toque y con toda la voz que tiene. No se guarde nada, hombre. ¿Es argentino usted? Bueno, no se guarde nada. A ver si tiene un entripado. Esa manera de irreverencia criolla es fundante para nosotros. Se plantó el argentino. ¿Y usted por qué vino acá? Porque sí. ¿Y quién lo manda? Naides. Eso no significa que él no tiene orden vertical de los valores. Porque después de que Tadeo Isidoro Cruz y Martín Fierro, cuando Tadeo Isidoro Cruz decreta el milagro argentino de que Cruz no consiente el delito que se mate así un valiente, esos hombres pelean juntos como hermanos, dispersan la partida y cuando, después de estar espalda con espalda, finalmente se miran a los ojos por primera vez, ya no como enemigos, como perseguidor y perseguido, sino ya como hermanos. Hay un momento en el cual se miran y Fierro es un fugitivo. Cruz lo había sido, pero ahora era comisario rural, comisario de la policía rural, y se da cuenta que ha perdido todo, ha perdido rancho, mujer e hijos, no puede volver, porque el signo del coraje despertó en él la lealtad, y sobre la lealtad él pide amistad, y la amistad la brinda de a cuchillo con Fierro, porque eso está en cualquier argentino. A nosotros nos gusta ser amigos de los que son valientes. Y si usted es valiente, a mí me gustaría caminar a su lado. ¿Puede ser? Pero mire qué peligroso. Sí. Pero a nosotros nos gusta caminar junto a los valientes. Aunque nos cueste la vida. Entonces, se dan vuelta y ahí decreta Fierro lo siguiente. Y en ese momento, cuando tiene que marchar al desierto, y en ese momento, y por creerlo oportuno, nos juramos los dos. Desde acá, respetar solo a Dios, de Dios para abajo, a ninguno. Y así, por último, la gauchada. Esa forma que da nuestra definitiva identidad nacional de argentinos, que nos hace ser quienes somos, y si dejáramos, Dios no permita, si dejáramos algún día de hacer gauchadas, lamentablemente, ese sería el epitafio final de nuestra raza. Dejó de ser, por no hacer gauchada. Que en la gauchada se reúnen las 4 virtudes teologales de orden superior en la jerarquía. Porque en la gauchada hay fe en el hombre. En la gauchada hay una esperanza que se comparte. Y en la gauchada hay humildad.
porque hay que tener humildad para hacer una gauchada. Los soberbios no hacen gauchadas, solo los humildes hacemos gauchadas. Solo los gauchos, los criollos, hacemos las gauchadas. Y no aceptamos remuneración porque si usted me quiere remunerar, está rompiendo la magia, hombre. No me quiera pagar, porque si yo le aceptara el pago, ya no sería una gauchada y convertiría un acto de elevación del espíritu en una mera transacción comercial de mostrador de fariseos. Entonces, desde los cielos más altos hasta el barro en el cual se hacen las gauchadas, los argentinos erigimos el ser nacional, el hombre vertical. El espíritu tiene que encontrar eso en su desarrollo. Hay que trabajar en el modelo argentino. Los convoco, queridos compañeros, a integrarse en los consejos para el modelo argentino, que son espacios de trabajo, son lugares donde nos reunimos a trabajar para la patria, son lugares en los cuales vamos creando la carta de navegación, de conducción, de gobierno, donde tenemos que volver a afirmarnos en el ser nacional para constituir una axiología criolla que vuelva al barroco criollo, al barroco americano, que es nuestra forma de hacer el arte, y que vuelva a enraizar, porque la palabra cultura viene de colere, que es cultivo, enraizar la irreverencia argentina en la tierra de los argentinos. Volver a echar la raíz de la irreverencia nacional de los argentinos para volver a ser esa forma mixta de ser argentino que es humilde y altivo en simultáneo. Ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. A los hombres que venimos de los fierros, a los hombres que venimos de la fábrica, a los trabajadores manuales, a los que transformamos la materia con nuestras manos, pero también desde el pensamiento. Porque ellos se quieren hacer los listos de que nosotros como si no pensáramos. ¿Vos te creés que un tipo puede tornar una pieza de uso mecánico si no piensa? ¿Qué plexo jurídico lo sostiene? Que es el plexo jurídico que nos vamos a valer en la técnica. La ley 20.558 del 73 de corporaciones del Estado. Y la ley 20.705 de sociedades del Estado. Entonces, ¿qué organiza esto? La sociedad del Estado es la célula constitutiva de una empresa del Estado. Esto es, la ley de sociedad del Estado rige una empresa que es 100% estatal, impenetrable de capital privado, no sujeta a privatización, sino de liquidación por una ley especial del Congreso con mayoría especial, que son 2/3, ¿está? Y no posible de ser enajenada financieramente, sino que puede pagar sus deudas con el fruto de su propia actividad. ¿Eso qué hace? La protege frente a los vaciadores de empresa, que entran en la empresa, le hacen tomar un crédito impagable para que después el banco se la coma. Es una manera legal de robar del capitalismo. Viene el banco y le da un crédito gigante. El empresario no lo puede pagar. ¿Qué hace el banco? Se queda con la empresa. La compra sin plata. ¿Se entiende? Porque la deuda financiera es irreal. Son asientos contables. No, nosotros le dimos tanta plata. ¿Qué plata? No existe la plata. Lo que existe son las máquinas, los tornos, la fresadora, el galpón, la usina eléctrica, el puente grúa, los trabajadores. Eso es la realidad. El dinero es irreal. No, venimos con tanta plata, le damos tanta plata y se compran empresas sin guita. Porque claro, la empresa tiene un pasivo y ellos ¿qué compran? La empresa y el pasivo. ¿Y el pasivo a quién les pertenece? A ellos. Compran sin guita. Que es lo que quieren hacer con Pescarmona.
que es lo que quieren hacer con Pescarmona, entregársela a los yanquis. Y esa es una empresa hecha por argentinos. La familia Pescarmona ha hecho su parte y son los propietarios. Pero hay un montón de obreros anónimos, de los cuales no conocemos sus apellidos, pero hay algunos González, algunos Pérez, ¿no? Que han trabajado en Pescarmona, ¿verdad? Y le han hecho ganar mucha guita a Pescarmona, ¿o no? Así es. Han ganado guita la familia Pescarmona, con el sudor de obreros argentinos que no se llaman Pescarmona, que tienen otro apellido. ¿Está bien? Entonces es una empresa argentina, hecha por argentinos. ¿Qué corresponde? Que sea argentina. Si hay un empresario nacional que quisiera adquirirla, podría ser una opción. Lo que no es una opción es que sea una empresa extranjera. Porque la empresa extranjera viene a vaciar la empresa argentina. Esto ya lo hemos visto 1.000.000 de veces. Nos van a dejar pelados. Fíjense que hacía YPF. YPF, como por decisión soberana, tenía la voluntad política de comprar en el país, porque ese es el verdadero compre nacional. Vos para el compre nacional necesitas tener garantizado la producción nacional y el abastecimiento nacional. Vos hoy sacás una ley de compre nacional y es una burla. Compre nacional. No hay producción. ¿A qué producción nacional me está hablando usted? Vas a una ferretería y el 90% de lo que te venden en una ferretería es importado. El 90% de los productos que hay en una ferretería son importados. ¿De qué compra nacional están hablando? Entonces, YPF, ¿qué hacía? Partía los contratos en porciones del tamaño de la pyme argentina. YPF partía los contratos de acuerdo al tamaño de la pyme argentina. Entonces, ¿qué hacía? Decía, bueno, acá ¿qué tenemos en San Rafael? Lo tenemos a rectificación en Rebolloso. ¿Y qué tal es? Buenísimo. ¿En serio? Sí. Pero bueno, muy buena. Muy bueno. Prepara auto de carrera. Hoy estamos compitiendo en el TC Pista, clase 2 y clase 3, y estamos cruzando primero la meta, ¿eh? ¿Cuánto les pagaste? No, esto Rebolloso es de la época de gloria del automovilismo. Hoy lo está haciendo. Son 100 años de trabajo. Entonces, dice, Rebolloso, ¿y qué defecto le podés encontrar a Rebolloso? Es gordo. ¿Cuál es su único defecto? Es demasiado chico. El problema general de la pyme argentina. El tamaño de la pyme argentina. Pero el problema del tamaño, ¿cómo lo resolví el YPF? No le manda 50 maquinarias viales que lo atoran, sino le manda 5. Termina, le manda 5 más. Termina, le manda 5 más. Entonces le da una línea de abastecimiento, de mantenimiento de su maquinaria vial que él puede atender en su tamaño. Hacía órdenes de compra pequeñas para comprarle un poquito a todas y darle a todas de comer. ¿Se ve? Entonces YPF, cuando se privatiza y queda en manos de Repsol, ¿Repsol qué hace? Grandes contratos y concurso internacional. Entonces, ¿qué viene? Vienen las compañías internacionales. ¿Y Rebolloso? ¿Rebolloso? ¿A quién le importa Rebolloso? De buena, problema de él. Nosotros acá contratamos a las compañías internacionales. ¿Qué hace la compañía internacional? Yo tengo un contrato. ¿Qué tiene? El costo. La mano de obra, los insumos, los materiales, la energía. La ganancia. En 3/3, que era el esquema en el cual la pyme más o menos vivía. La pyme lograba sacar tu viejo. Escuchá. Nosotros producimos 3 veces lo que producía mi viejo entre la década del 60-70. Y mi viejo ganaba 3 veces más que lo que ganamos nosotros. El viejo ganaba 3 veces más de lo que gana él, pero además él trabaja 3 veces más. Sí, no, pero la tecnología, la productividad. Vos tenés que ver la transferencia. ¿Qué productividad? No mentira. Es una mentira. Por eso la economía no existe, es una mentira. Acá lo que existe es la producción, la prestación de servicios y el orden financiero de las cosas. Y nada más. Esto estaba en este orden, 33, 33 y 33. De hecho, te está diciendo que el padre de Rubén sacaba más de ganancia. Tenía un costo menor, ¿verdad? ¿Qué pasa con la privatización? Viene la gran compañía internacional o
expresión local. ¿Quién empieza a agarrar los contratos grandes de Repsol? Techin. Tecpetrol. Techin. No es la pyme argentina, es una multinacional. La pyme argentina tiene un tamaño que hay que atenderla, tratarla y desarrollarla en el marco de la dimensión que tiene. Entonces vienen empresas multinacionales que dicen, nosotros nos hacemos cargo de este concurso, de esta licitación, de este concurso internacional, donde Repsol contrata, no sé, la parada de la refinería General Mosconi de Berisso, en la provincia de Buenos Aires, 200.000 barriles diarios. Le da el contrato a la compañía. ¿Y qué hace la compañía internacional? Contrata a Rebolloso. Si los hombres en el territorio son los hombres en el territorio, ¿o te pensás que lo trae de dónde? Los tipos se quedan con la facturación y la tasa de ganancia de la facturación gruesa de ese contrato que antes estaba partido en pequeñas porciones, donde cada taller tenía su parte de la ganancia, participaba de la ganancia cada taller en su especialidad. ¿Qué ocurre con esto? La compañía grande internacional se queda con el grueso de la ganancia. Entonces, ¿qué hace? Le dice, cagaste, Rebolloso, esto es mío. Y pasa del 33 al 7% de utilidad. Esto es ver a la realidad, que es espantosa. Pero hay que animarse a ver la realidad por más que sea un espanto. Porque si es un espanto, hay que sacarlo del pueblo. Como enseñó el profeta Ricardo Iorio. No vuelvas espanto. Ya no vuelvas, no. Muere, monstruo, muere. Pues muere, monstruo, muere. Pues, Ricardo, ¿a quién le escribió esta canción? Ricardo escribió esta canción para que nosotros la podamos usar en las cosas que merece ser usada. Te da un instrumento espiritual de lucha. Tenía gente que decía, che, Ricardo, y esa, la de muere, monstruo, muere. ¿A quién se le escribiste? A vos, pelotudo. Entonces, ¿qué queda? El 7% de la utilidad le queda a Rebolloso. Pasó del 33 o más que ganaba el viejo al nieto que vive con el 7. Y el costo, cagaron los obreros de Rebolloso. No están más en el 33. No llegan nunca más a comprar el lote. No llegan nunca más a comprar el lote. ¿Dónde viven? En el 7 también. Alquilan. ¿Qué ocurrió? 26. Más 26. Sí, después no le cobramos los impuestos y a la mierda. Están arriba del 50% de ganancia. Solamente por manejar el contrato y conducir la obra. Él conduce la obra. Antes la obra la conducía YPF y la ejecutaba Rebolloso. Y así miles de talleres. ¿Y ahora qué hay? Ahora hay un intermediario entre la empresa española que no conduce la obra y pone en el medio una compañía internacional que se queda con la conducción de obra y por la conducción de obra se queda con esa tasa de ganancia. Esto es un afán. Lo que hicieron con YPF fue un afán. Para que no haya industria nacional y la Argentina sea exportadora de materias primas e importadora de manufacturas industriales. Que esa es la situación a la cual nos han hecho retroceder. No es una cuestión ideológica como algunos nos quieren discutir a nosotros, que se quieren hacer los ortodoxos del peronismo y nos están discutiendo a nosotros que el Estado empresario, que es una cosa ideológica, no sé, que no tiene un cuerno que ver la ideología en todo esto. Acá estamos hablando de la observación objetiva de la realidad y lo que se hizo en la Argentina, viejo. Y cómo la Argentina fue grande a través del Estado empresario y cómo se la destruyó a través de esta práctica siniestra. Esta idea tiene que en la técnica organizar 7 sectores estratégicos. El primero es la logística, porque toda hipótesis de conflicto, toda hipótesis de guerra, tiene a la logística en el centro del teatro de operaciones. La política es la continuidad de la guerra por otros medios. Nosotros tenemos que ya afirmar en este siglo que CADOS son la continuidad de la política y de la guerra por otros medios. En la arena de los mercados internacionales se da la guerra imperialista a través del comercio exterior y la finanza internacional. Entonces, segundo, la producción para la defensa. Tiene que haber producción para la defensa. No solo recuperar las 14 fábricas militares que supimos tener y de apenas hoy quedan 3 meramente produciendo,
sino construir todas las fábricas militares que sean necesarias de acuerdo a las necesidades actuales del país. Tercero, la minería. Minería y acero. ¿Qué tema? ¿Por qué van juntos? Si pusiéramos minería, pondríamos como un tema aislado la minería. Pero la minería es la base de la producción industrial. Nosotros tenemos que pensar la minería en la producción. Si no, estamos meramente discutiendo las concesiones mineras a las multinacionales que son conducidas por Inglaterra. ¿Para qué se es gobierno? ¿Para entregarle la riqueza a los ingleses a través de las empresas que integran el Commonwealth británico? Porque atrás de las empresas como la Barrick Gold o como Pan American o como... ¿Quiénes son? Canadienses. Sudáfrica. Australia. Nueva Zelanda. Son todos súbditos de la corona británica, muchachos. No son argentinos. Cuando nosotros seamos gobierno nacional, le vamos a plantear diplomáticamente que mientras ellos sigan integrando el Commonwealth británico y siendo súbditos de la reina de Inglaterra, nosotros, hasta que Inglaterra no se siente en una mesa para que los argentinos le pongamos plazo de retirada de nuestras Islas Malvinas, no tenemos ningún interés de que vengan a nuestro territorio a realizar ningún tipo de actividad. Así que mándese a mudar. Y ese es el fin de las concesiones mineras en el país a través de un gobierno soberano. Mirá si a nosotros nos va a detener el juicio del CIADI. La Dirección de Fabricaciones Militares, valiéndose del ejército argentino, tiene que montar el campamento minero y a partir del relevamiento del cuerpo de geólogos del ejército, tener resguardada bajo secreto militar las riquezas minerales de los argentinos, de aquellos minerales críticos o estratégicos. Nosotros acero necesitamos. Aquí hay, en San Rafael y hacia el sur a Malargüe, hay mineral de hierro, hay una veta de carbón, hay plata, hay tuxteno. El tuxteno no es muy abundante en el mundo. Ese tuxteno que vos compraste en una varilla para soldar y le pagaste a un coreano, ese tuxteno lo explotaron en una mina argentina, lo llevaron en barco hasta Corea, fabricaron el electrodo, volvió en el barco, te lo vendieron a vos y vos te creés que, querido, es la División Internacional del Trabajo. Donde hay oro y plata, la lingotera. La lingotera. Donde hay oro y plata, la lingotera. ¿Tenemos que discutir el proceso de lixiviación? Sí. Lo quiero discutir con los técnicos del CITEFA, de las Fuerzas Armadas, con los técnicos de INVAP, con los técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, con los científicos del Balseiro. Y vamos a ver cuál es el conveniente proceso para poder separar el oro de la tierra, de la piedra, y la plata, y el cobre, y todo lo que necesita. De la explotación minera voy a obtener los lantánidos y los actínidos. De la tabla periódica de los elementos en su base. Ustedes ven una tabla periódica y en la base tienen lantánidos y actínidos. Eso se lo denomina vulgarmente tierras raras. Algunos son radiactivos, como el uranio. Y hay algunos, por ejemplo, que no son nucleares, que no son radioactivos, pero que se usan, por ejemplo, como el neodimio para la fabricación de imanes de alta potencia. ¿Y para qué se usan esos imanes de alta potencia? Para la industria electromagnética, para los motores. Entonces, allí nosotros tenemos en la explotación minera la obtención posible de recursos que tienen que hacer ¿qué? Una base de minería nacional. Cuarto, la electrónica. Porque de la minería yo voy a hacer la electrónica. Y de una base electrónica que yo tengo que producir, transistores, tiristores, puentes, diodos, resistencias, semiconductores, lo que es electrónica de base, tiene que alimentarme a las fábricas que tengo en Tierra del Fuego. Lo que tenemos que nosotros es creativamente pensar cómo a la condición de Tierra del Fuego que ensambla componentes extranjeros, damos abasto de componentes nacionales. El reactor RA10 de la Comisión Nacional de Energía Atómica es un reactor de investigación que cuando esté finalizado va a poder realizar dopaje de silicio para uso electrónico. El silicio puro se le hace una proyección con un láser ultravioleta de la pista con una litografía.
Se hace una litografía, pero en vez de ser, como se hacía antiguamente, la impresión de la pista se la hace con láser, con un láser ultravioleta. Sobre esa pista se la bombardea con neutrones, que integran el núcleo del átomo. En el núcleo del átomo hay protones, que dan carga positiva, y hay neutrones, que dan masa. Se lo bombardea y con eso se cambia la conductividad del silicio. Eso es la base de fabricación de microchips. Con eso se fabrican chips y semiconductores. No es joda, ¿eh? Pero Martín, tenemos el reactor nosotros. Es más barato comprarlo en China. Tenemos el reactor. Somos de las pocas naciones que estamos ahí de producir esto. Porque dominamos la energía nuclear. Porque tenemos un reactor hecho por nosotros mismos. Este reactor nosotros le vendimos un gemelo, que es el Opal, a los australianos. Los australianos compraron un fierro argentino con el objetivo de abastecer el 60% del mercado de dopaje de Asia-Pacífico. ¿Vos te pensás que son tontos los australianos? Se compran un fierro argentino y le ofrecen a los chinos, a los coreanos, a los taiwaneses, a todos, a proveerlos con dopaje de silicio, con un reactor argentino, fabricado aquí. Quinto, la producción de alimentos. Entonces, la producción de alimentos hay que pensarla en qué sentido. Nosotros necesitamos cambiar, transformar el actual régimen productivo, que es a favor del inglés, porque esto es la discusión que Perón dio con los ingleses. Perón aumentó del 45 al 55 el stock ganadero y pasamos de 30 a 40 millones de cabezas, con una política de reserva de vientres, de menor sacrificio y de una matanza por debajo del factor que es el 26%. En el golpe de la fusiladora del 55, la carne que nosotros le vendíamos a $520 la tonelada, los ingleses le empezaron a pagar a 280. No quieren que vos hagas industria y tampoco quieren que hagas carne, porque los argentinos comemos carne, tenemos el cerebro así de desarrollado, somos agresivos, pensamos mucho, nos damos manija, nos desvelamos, a la noche caminamos por las paredes. Es lo que es la roca política argentina. Ah, y estamos ahí, los argentinos, en la tormenta de ideas, ¿no? ¿Qué quieren que seamos? Quieren latinoamericanizar Argentina para africanizar América Latina. Nos quieren alimentar harina, grasa, azúcar y sal, que es lo que están haciendo con nuestro pueblo, con los pobres de nuestra patria. Se está embruteciendo a nuestro pueblo. No hay excusa para no alimentar correctamente a nuestro pueblo, porque en el granero del mundo nadie puede tener hambre, porque en un país que está todo para hacerse no puede haber un solo desocupado, y en una patria tan extensa no puede haber nadie sin tierra. Esto es opresión imperial, es inducido por las potencias extranjeras. No es un mal de argentinos, que no nos ponemos de acuerdo nosotros, que tenemos problemas, que nos falta tierra, que nos falta alimento, que nos falta... No, tenemos todo. Y no solamente lo que Dios nos ha dado, en potencia de hacerlo. Por eso hay que pasar de 50 millones de cabezas de ganado a 250 millones de cabezas. Sexto, la producción de fármacos. Un vademecum nativo criollo de plantas nativas, que no son para curar la enfermedad donde ya se necesita el poder del fármaco, sino en la ingesta diaria dentro de una dieta en donde se hace cultura nacional, el uso de determinadas plantas nativas a través de ensaladas o de infusiones o tinturas. ¿Esto qué permitiría? Andás mal de los riñones, tisana o carqueja. Andás mal del hígado, cole caballo. Todo eso viene a través de las mujeres argentinas, porque son las mujeres argentinas, las abuelas, las madres, las hijas, las que hablan de esas cuestiones. Las brujas andinas. Las brujas andinas. El abrir este campo y esta dimensión nos tiene que permitir a nosotros recuperar el orden de la farmacia, del farmacéutico del barrio y las especialidades magistrales.
En la farmacia iba con que el médico dijo que vos tenés que tomar tal cosa, y el farmacéutico hacía el preparado magistral. Hoy el farmacéutico es un empleado de comercio más que estudia una especialidad que no ejerce. Lo redujeron a ser empleado demostrador, que vaya y agarra una caja y con una pistola le lee el código de barra y llena una planilla. Pero el farmacéutico argentino está muy bien preparado, porque la escuela farmacéutica argentina es muy buena. Y séptimo, la energía. Estos 7 sectores estratégicos entendemos que deben ser conducidos por el Estado empresario argentino. Tiene que haber una corporación multimodal de transporte que unifique una marina mercante nacional con la flota ferroviaria, con todos los ramales ferroviarios, con una flota de camiones asociada, más Aerolíneas Argentinas, Austral y LADE. Nosotros necesitamos que en el proyecto nacional, en el modelo argentino en conducción de gobierno, aquí en los talleres de Palmira, aquí en los talleres Diesel, ese hombre sea convocado. Porque ese es el hombre con el cual vamos a fabricar los motores de las locomotoras. Y todos esos motores de locomotoras son los mismos motores que se usan como motogeneradores estacionarios para levantar la tensión cuando hay caída en la línea, que están quemando diésel para generar energía eléctrica. Son motores de gran dimensión, son motores diésel grandes. Un motor de camión tiene 300 caballos, un motor de locomotora tiene más de 2.000 caballos. El motor de locomotora que nosotros necesitamos es un motor de 2.500 caballos, más o menos. ¿Qué tipo de locomotora necesitamos? Una GT22 de General Motors, fabricada en la Argentina bajo licencia. Cuando estas chatarra china que han importado se mancan, ¿quién sale a remolcarlos? La GT22, que hace 60 años que están. ¿Y ahí qué significa? Que nosotros sobre la base de la GT22 tenemos que hacer un híbrido diésel eléctrico. Porque ¿qué nos permite a nosotros? Operar quemando diésel y generando energía eléctrica para mover los motores eléctricos de las ruedas o trabajar diésel directa. O la misma locomotora, el mismo chasis, si va a estar en servicio en una línea que ya tiene electrificación, como las que tenemos en el conurbano bonaerense y en la capital federal, le saco el motor por delante y toma la energía de manera directa por el pantógrafo de la catenaria o por el tercer riel. Ahora, no hay que fabricar 25 clases de locomotora con 25 tipos de diseño. No, hay que hacer una, nacional. Y aquí hay que hacerla. Aquí está. Este es el lugar. Este es el lugar. Aquí en Mendoza hay que hacerlo. Estos son los talleres que están destinados a eso. Esto tiene que tener un contorno que es la nacionalización de la banca y la nacionalización del comercio exterior mediante la marina mercante y el sistema ferroviario con los puertos estatizados. Pero el astillero es una causa nacional, porque es el astillero de Perón, el río Santiago. Y la marina mercante también es una causa de los argentinos. Entonces, nacionalizar el comercio exterior requiere de una marina mercante que defienda el intercambio de nuestra producción con el mundo y que no permita que ocurran cosas como ocurren aquí en San Rafael. La ciruela de San Rafael es una fruta tan exquisita que es codiciada en el mundo. Todos quisieran comerse una ciruela de San Rafael. Y las peras que se producen en el Alto Valle de Río Negro, aquí al sur, que compartimos, ¿no?, la cuenca, entre mendocinos, neuquinos, rionegrinos y pampeanos, en lo que se supo denominar confluencia, esa área que es confluencia, donde Perón en los planes quinquenales, en el libro La Nueva Argentina, Justa, Libre y Soberana, Perón dice, pone unos enclaves en el país, señala con puntos y señala en la Patagonia confluencia. Allí, ¿qué ha ocurrido? Estados Unidos hace la guerra a Rusia en territorio ucraniano, con los ingleses manipulando a los ucranianos como instrumento de su ambición. Ahí está toda la maldad, Inglaterra y Estados Unidos. Por eso no hay arreglo con Inglaterra y con Estados Unidos, muchachos. El peronismo norteamericano de Donald Trump no existe. Es un delirio
es un delirio que no existe. No existe. El peronismo norteamericano de Donald Trump no existe. Es un absurdo total, porque es antinacional. Entonces no es que... No, y termino acá para no hacerme mala sangre y no hacerle mala sangre a ustedes. La realidad es que los norteamericanos lo primero que hacen cuando se hace la guerra es hacer un bloqueo marítimo. Así funciona la geopolítica en el mundo. Esto no te lo cuentan, porque después le hacen creer a los pueblos que los malos gobiernos los matan de hambre. Fíjate toda la campaña en contra de Venezuela, donde parece que Maduro es el dictador más terrible que existe en la historia de la humanidad y parece que el presidente de Estados Unidos es un santo. Y Venezuela se podrá discutir la calidad de su gobierno, pero que lo hagan los venezolanos. No somos nosotros los argentinos quienes tenemos que andar señalando y determinando, porque nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos y en la existencia de las naciones. Y tenemos que ser respetuosos de nuestros hermanos y las decisiones que toman. Entonces, hay que pensar que Venezuela está bajo un bloqueo marítimo y comercial, con lo cual todo le cuesta carísimo. Y esto es fácil de ver a quienes atendemos el tema de comercio exterior de verdad y no en joda. Quienes nos dedicamos al tema de la marina mercante, el comercio exterior, para lo cual necesitamos en el nudo ferroportuario el despliegue del ferrocarril argentino hacia el interior. Porque en la unidad de ferrocarril y buque está el poder logístico nacional de las cargas. No es joda lo que estamos hablando. Y esto tiene que estar determinado en el modelo argentino. No puede ser, no, votame y vamos viendo. No, nosotros vamos a presentar un proyecto nacional que tiene que estar constituido por todos nosotros. Y este proyecto nacional, cada vez que lo vayamos presentando a lo largo del territorio nacional, yo meramente hago de vocero o de vector para llevar, porque es mi deber o mi tarea, no sé, o Dios me dio esa misión, no sé cómo es, pero ir llevando esto, que son las noticias de lo que está pasando en distintos lugares de nuestra patria, donde hay compañeros trabajando en estos temas. Muchos de ellos pertenecen a los sindicatos, pero también muchos de ellos, con una Argentina de 70% de trabajo en negro, no tienen sindicato. Pero trabajan, y mucho, y muy duro, y ganan muy poco. Entonces, las organizaciones libres del pueblo son importantes, pero también veamos el gran campo de argentinos que están a la intemperie. Millones de argentinos, millones de compatriotas que no tienen una institución intermedia, una organización libre del pueblo a la cual acudir, alguien donde un abrazo de compañeros que lo pueda contener. Está muy dura la calle. Entonces, así como el espíritu tiene que servir a la comunidad, la técnica también. Y si nosotros vemos que San Rafael perdió la posibilidad de vender sus ciruelas, esas ciruelas se echan a perder. Como se echó a perder el limón en Tucumán, 20.000 hectáreas de limón cargadas al mango. 20.000 hectáreas de limón, multiplicala por 20 toneladas. ¿Te das cuenta de la monstruosidad de alimento, de vitamina C, de salud natural que se ha perdido en Tucumán? ¿Por qué? Porque Estados Unidos cierra el mercado ruso y cierra el mercado ucraniano. Porque no comercia la Argentina con Rusia o con Ucrania. La Argentina no comercia con nadie y está aislada del mundo hace 50 años. Y desde la destrucción de la marina mercante de Menem y los ferrocarriles, hace 30 años que nosotros no le vendemos ni le compramos a nadie. Compra y vende la multinacional. La Argentina está pintada. Se siente en cualquier foro internacional, en las Naciones Unidas, en la UNASUR, en la CELAC, donde se siente, en el Mercosur. No le da bola a nadie. El funcionario de gobierno, la Cancillería, el canciller, el diputado Pirulo, el ministro de no sé cuánto, cuando va, ¿qué negocia? Nada negocia. Tiene que llamar a Cargill. ¿Cómo puede ser? Tenemos esa riqueza, tenemos esa fruta para nosotros y para compartir con nuestros hermanos. No, después tenemos la campaña de UNICEF de Julián Weich con donar $1 para el hambre en África. Es una ridiculez total esto. Mandá los camiones del ejército, haceme el trabajo de vía y obra, poné a andar el ferrocarril, sacame la fruta con el tren al puerto. Tengamos poder geopolítico, porque el poder geopolítico es una
un ferrocarril que saca hasta el puerto y la marina mercante negocia en el mundo y hace acuerdos fuertes con los países. Venezuela está pagando el trigo argentino entre un 50 y un 100% más de lo que vale en Francia. Vas bordeando la costa del Brasil y llegas a Venezuela, querido. Es una línea de cabotaje lo que necesitas. Ni siquiera necesitas barcos tan grandes, ni tan modernos. En esto, fíjense el poder de que nosotros tenemos el alimento, pero al no tener marina mercante, se nos pudre el alimento en el propio país. No está ni en la mesa de los argentinos ni en la mesa de nadie. Entonces, ¿esto qué significa? Que nosotros tenemos que tener la reserva de carga del flete marítimo, apoderarnos de la facturación, transportar. En la renta comercial del comercio exterior que se queda de la multinacional, hay entre 20 y 30 mil millones de dólares que nosotros no vemos, que se quedan ellos por comercial, por el pase de manos. Más 7 mil millones de dólares de flete marítimo. ¿Cuánto vale el plan de pleno empleo que estamos impulsando? A través de una producción logística nacional, a través de la reapertura de todos los talleres ferroviarios, de los 80 talleres ferroviarios que tenemos a lo largo del país. 40 en la provincia de Buenos Aires y 40 más distribuidos por todo el territorio. Como mínimo estoy hablando, talleres de gran porte estoy hablando, de talleres pesados, como aquí, o Tafí Viejo, o los talleres Güemes de Salta, o Nueva Palmira, Pérez en Rosario, Laguna Paiva. Estoy hablando de los talleres de Remedio Escalada en Lanús, que se lo está comiendo la universidad. Entonces yo me haría una pregunta, que es lo que quiero hablar con las autoridades. Ya estuve hablando con Aris Recalde sobre este tema, y voy a hablar con las autoridades de la universidad al respecto. Mire, esto es territorio ferroviario. Si acá formamos técnicos ferroviarios y producimos material ferroviario, vamos en unidad con la universidad. Esto que yo explico con la marina mercante, su facturación, ¿qué permitiría? Que sobre el flete marítimo, que son 7 mil millones de dólares, nosotros el 35% de la facturación mínimo es ganancia. Quiere decir que 3 por 7, 21, 5 por 7, 35. Nosotros, navegando con barcos argentinos, podríamos hacernos de 2.400 dólares, 2.400 millones de dólares por año. Con la marina mercante. ¿Y en qué vamos a gastar esa moneda? ¿Cuánto cuesta la flota mercante argentina? ¿Comprarla? No más de 7 mil millones de dólares. Un año de ejercicio de navegación. Pero a mí me entran de ganancia 2.400 millones de dólares por año. ¿Qué podría hacer? Volcarla a la construcción de una empresa de líneas multimodales argentina del siglo XXI. Una ELMA multimodal, con centro en el ferrocarril argentino, un brazo del comercio exterior marítimo, una flota de camiones asociada para la desconsolidación de la corta distancia y un sistema de integración aéreo con aviones turbohélices para el cabotaje nacional que nos permita a nosotros en cualquier aeródromo tener pista para viajar y no depender de los aeropuertos y el check-in y el check-out y toda esa estupidez que no tiene ningún sentido. Entonces eso que permitir un sistema multimodal de integración territorial. Ahora, los navales somos los parientes ricos de este asunto y tenemos que ayudar a nuestros parientes pobres que son los ferroviarios. Porque el ferrocarril es del pueblo. La marina mercante, ¿viste cómo es? Comercio exterior, divisas, todo en dólares. Los ferroviarios todo en peso. Churrasco arriba del calentador. Es así. Ahora nosotros, esas ganancias extraordinarias del comercio exterior, nuestra voluntad política, Martín Miguel Ayerbe, 25.187.000, clase 76, soldado y trabajador argentino, digo, mi voluntad, la voluntad de mis hermanos, de mis compañeros es que la marina mercante, a través de una empresa multimodal, vuelque al interior de la empresa, direccione la tasa de ganancia del comercio exterior en la reactivación de los 80 talleres ferroviarios para fabricar locomotoras, vagones, volver a colar rieles en una colada continua, montar las acerías, las fábricas militares de acero en toda la cordillera de los Andes, unir Altos Hornos Zapla en Palpalá, Jujuy, con yacimiento carbonífero fiscal Río Turbio, con un ferrocarril federal andino que tiene que partir desde Nueva Palmira y llegar hasta Bariloche y luego de Bariloche hasta el Río Turbio, que integre
una columna vertebral ferroviaria a pie del Ande, en el Pedemonte, un ferrocarril atlántico que una desde San Antonio Oeste, pasando por Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y llegando a la desembocadura del río Gallegos, donde está la terminal ferroviaria de Yacimiento Carbonífero Fiscal Río Turbio, Punta Loyola, puerto y tren. Y el ferrocarril industrial Eva Perón, que une Loyola con el Turbio, atravesando el sur de Santa Cruz, a 25 grados bajo cero. Papá, eso con locomotoras a vapor, alimentadas por el carbón del Turbio, como siempre fue y como no debe dejar de serlo jamás. Y eso daría un perímetro ferroviario que integraría toda la patria con ferrocarriles argentinos, por el Ande, por el Atlántico, por el sur y por el norte, a financiamiento de 2.400 millones de dólares por año, dividido 365 días, porque vamos a trabajar los sábados y los domingos también, 3 turnos de 8, hay que reconstruir la Argentina. 24/7, va a haber franco, pero va a haber franqueros. Entonces, ustedes sábado y domingo no laburan, pero sábado y domingo, ¿qué hacemos? Le damos la posibilidad a los desocupados de que laburen. ¿En dónde? Haciendo el mantenimiento, la limpieza, acomodando los talleres. Cuadrilla de mantenimiento de los pibes. Bueno, eso es una forma de un pensamiento simple y de integración al que necesita laburo. 2.400 millones de dólares dividido 365 días me da más o menos 5 millones, 6 millones de dólares por día. ¿Qué pasa si nosotros viniéramos acá a los talleres de Nueva Palmira? Acá tiene 5 palos verdes. Compre los materiales, contrate la gente. Compre la ropa de trabajo. Pide las máquinas a laburar. Órdenes de compra. ¿A través de qué? Del Estado Empresario Argentino, que es el instrumento por excelencia del desarrollo nacional. La empresa del Estado, que es como debe ser. Que crean la Corporación de Empresas Nacionales, donde se nucleaban todas las empresas nacionales. Somis, Altos Hornos Zapla, Ferrocarril Argentino, ELMA, la flota fluvial del Estado, los puertos argentinos, las fábricas militares, las fábricas de pólvora, las fábricas de ácido sulfúrico, todas las empresas y la pyme en su cadena de valor, proveyéndola de bienes, proveyéndola de servicios, de insumos, integrada. La Argentina totalmente integrada en la producción y pleno empleo. En 4 años de gobierno no hay un solo desocupado más. La movilización total del trabajo. Entonces, el espíritu tiene que servir a la técnica. El espíritu tiene que servir a la comunidad. Y la técnica tiene que servir también a la comunidad. El espíritu sirve a la comunidad haciéndose carne en el ser nacional. Y la técnica sirve a la comunidad no haciendo su causa la causa de la ciencia, sino haciendo la causa del pueblo la causa de la técnica. Y eso nos dará una técnica adecuada, conveniente, que sea útil para el pueblo. Un pueblo con fuerte formación técnica. Porque en la comunidad está la conducción. Porque el peronismo es un comunitarismo. Y dice, conócete a ti mismo, conviértete en quien eres, sé vos, no más, al mundo salvarás. ¿Por qué engañarse y mentirse si ser uno es ganar? Dicen los argentinos. A la afirmación en el proceso de individuación del ser. Usted es usted y yo soy yo. Todos somos argentinos, pero usted es usted y yo soy yo. No es masificación, no es insectificación, no es mente colmena. No, cada uno tiene su propio discernir. Y hay que respetar cada alma que es única e irrepetible. Pero también el comunitarismo que nos lleva, bueno, a amarnos los unos a los otros, a comprender que el arma es el hombre, a comprender que el arma es el hombre, que no es el acorazado, que no es la bomba, que no es el avión de guerra, que no es el cañón ni el fusil. El arma es el hombre. Un hombre dotado de una fuerte fe o una sólida formación ética soporta cualquier mudanza, dice Perón en el capítulo 20 del Congreso de Filosofía. Y por último, lo más importante de armar comunidad. Como hace 2000 años alguien supo enseñar que hay solamente una ley.
amar al Padre por sobre todas las cosas. ¿Y qué pide el Padre? Ámense los unos a los otros, porque todos son hijos del mismo Padre y todos son hermanos y deben vivir como hermanos. ¿Y qué decimos los argentinos? Trabajadores, únanse, sean más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, del trono a la noble igualdad, ya su trono vivísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. En la carona, ni lazo atado a los vientos, traigo un rumor que los vientos dejaron en mis bordonas, y una pena en las lloronas que no levantan el vuelo, porque el rigor del pibuelo lo lleva atado a mi huella, que no, ya serían estrellas alumbrando desde el cielo. Ya no tengo ni querencia y las leguas no me espantan, porque no hay palos que cantan más pago que el de la ausencia. Voy dejando la existencia, voy muriendo el tranco lerdo, y en ocasiones me encuentro tras los horizontes rojos, con una niebla en los ojos y acosado
por los recuerdos. Me han echado en el fogón ramitas de mataojo, espinas en el rastrojo, dolor en el corazón. Y voy en esta canción, en los labios de una herida, pa' que al final de mi vida quede mi canto despierto. Pues todo cocuyo muerto deja una luz encendida.